Hollywood se burla de Dios durante los premios, y luego esto sucede. Imagina esto: el escenario más glamoroso del mundo, repleto de las estrellas más grandes, vestidos brillantes, cámaras parpadeando, y luego, burla. Hollywood se adueña del centro de atención para ridiculizar la fe, hacer chistes sobre Dios y traspasar los límites del respeto. Pero lo que ocurre después, nadie lo esperaba. Bienvenidos a la 86ª edición de los Globos de Oro, la noche en que Hollywood brilla con más intensidad, aunque algo oscuro se oculta entre las sombras. Mientras las estrellas celebran sus logros, hay un nombre que no aparece en sus discursos de agradecimiento: Dios. 3 horas de glamour, risas y aplausos, y aún así el creador del universo no recibe ni una sola mención. Burlarse de Dios no es algo nuevo para Hollywood. Lo han hecho una y otra vez. Pero apenas 48 horas después, ocurrió algo que dejó a todos sin palabras. Hollywood tiene una larga historia de llevar las cosas al límite, ya sea en bromas nocturnas o discursos extravagantes. Algunas estrellas parecen disfrutar ridiculizando a Dios y la fe. ¿Recuerdas aquella vez en que un actor de primera línea dijo: "Me gustaría agradecerme a mí mismo, porque fui yo quien hizo todo el trabajo"? La sala estalló en carcajadas, pero para millones de espectadores dejó un sabor amargo. ¿Por qué Hollywood tiene esta relación de amor-odio con la fe? ¿Es solo por diversión o hay algo más profundo detrás? Muchos han advertido que burlarse de Dios no solo es ofensivo, sino peligroso. La Biblia nos dice en Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Lo que uno siembra, eso también cosechará. ¿Podrían estos momentos en el escenario estar sembrando semillas de problemas? ¿Podría el desprecio de Hollywood por la reverencia tener consecuencias inesperadas? Algunos creen que la respuesta es sí, y lo que sucedió después podría confirmar sus sospechas. Las colinas de Los Ángeles estaban en llamas. Un nuevo incendio se desató en el corazón de Hollywood, amenazando sus icónicos puntos de referencia. Los bomberos describieron la escena como algo sacado de una película de desastres, solo que esta vez era real. Un día, con el viento adecuado y una chispa, todo arderá hasta el océano, y no habrá nada que podamos hacer para detenerlo, advirtieron. Decenas de miles de personas huyeron por sus vidas, dejando atrás hogares, automóviles y sueños. El Teatro Dolby, hogar de los premios Oscar, estaba en el camino de la destrucción. ¿Fue esto solo la furia de la naturaleza o había algo más en juego? Cuando ocurren tragedias como la de Los Ángeles, muchos se preguntan sobre la bondad de Dios. Es triste que estos eventos sean llamados actos de Dios, pero nadie alaba a Dios por los años de clima pacífico. Dios creó el universo y las leyes de la naturaleza. Los desastres naturales ocurren porque esas leyes están en funcionamiento. La Biblia dice que Jesucristo mantiene unida toda la naturaleza, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. ¿Puede Dios detener los desastres naturales? Sí. ¿Puede Dios controlar el clima? También sí. La Biblia nos muestra esto en Deuteronomio 11:17. En ocasiones, Dios provoca desastres para juzgar el pecado, como en Números 16:30-34. En el libro de Apocalipsis, muchos eventos descritos como desastres ocurren como parte del plan de Dios. Apocalipsis 6:8 y 6:12. Sin embargo, ¿es cada desastre un castigo? No. Dios permite que la tierra muestre las consecuencias del pecado. Romanos 8:19-21 dice: la creación aguarda con ansiosa expectación la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sea liberada de la esclavitud de la corrupción y llevada a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, todo fue afectado, incluso la tierra. Ahora, la creación está en decadencia, y el pecado es la razón de los desastres, tal como lo es de la muerte, la enfermedad y el dolor. Aunque podemos entender cómo ocurren los desastres,
A veces no comprendemos por qué Dios los permite. Una de las razones es que estos eventos nos recuerdan lo frágil que es la vida y nos hacen reflexionar sobre la eternidad. Después de los desastres, las personas suelen volver a Dios, las iglesias se llenan, y muchos se dan cuenta de lo rápido que la vida puede cambiar. Dios es bueno incluso en medio de los desastres. En estos tiempos, a menudo ocurren milagros que salvan vidas. Los desastres hacen que las personas reconsideren sus prioridades, movilizan millones de dólares en ayuda y brindan a los cristianos oportunidades para compartir el Evangelio. Y ora por los demás. Como dice Romanos 8:28, Dios puede sacar algo bueno de cualquier situación. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Hay tanto sufrimiento en el mundo, y todos lo experimentan en algún momento. A veces las personas sufren debido a sus propias malas decisiones o pecados. Proverbios 13:15 dice, «El camino de los traicioneros lleva a la destrucción». ESV. Pero, ¿qué pasa con las personas que no han hecho nada malo? ¿Por qué Dios permite que sufran? A menudo intentamos vincular el mal comportamiento con las malas consecuencias. Es parte de la naturaleza humana pensar que el buen comportamiento trae bendiciones y el pecado conduce al castigo. Incluso Jesús tuvo que corregir este modo de pensar. Mientras caminaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, «Rabino, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego?» Jesús respondió, «Ni este hombre ni sus padres pecaron, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él». Los discípulos pensaban que la ceguera del hombre debía ser consecuencia del pecado, pero Jesús explicó que no era culpa de nadie. En cambio, Dios tenía un propósito mayor para el sufrimiento de ese hombre. A veces, no entenderemos completamente por qué Dios permite que personas inocentes sufran, pero podemos confiar en que Dios está al mando y usa todo para cumplir sus propósitos. En una ocasión Jesús habló sobre las personas que murieron en un accidente y dijo, ¿esos 18 que murieron cuando la torre en Siloé cayeron sobre ellos? ¿Creen que eran más culpables que todos los demás que vivían en Jerusalén? Les digo que no, pero si no se arrepienten, ustedes también perecerán. Jesús recordó a todos que vivimos en un mundo lleno de pecado y sus efectos, por lo que todos debemos arrepentirnos. Esto plantea la pregunta, ¿hay alguien verdaderamente inocente? La Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Así que nadie es completamente libre de pecado. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa debido a Adán, y como hemos visto, todos sufren, ya sea por algo que hicieron personalmente o no. El pecado ha corrompido todo en el mundo, y toda la creación siente sus efectos. Romanos 8:22. La buena noticia es que Dios no nos ha dejado sufrir sin un propósito. Sí, incluso los inocentes sufren, pero Dios puede sacar algo bueno de ello. Nuestro Dios amoroso tiene un plan para usar el sufrimiento de 3 maneras. Primero, lo utiliza para acercarnos a Él. Jesús dijo, «En este mundo tendrán aflicciones». Juan 16:33. Las dificultades son una parte normal de la vida en este mundo quebrantado, pero cuando las enfrentamos, podemos aferrarnos a Jesús, quien es como un ancla en las tormentas de la vida. Sin esas tormentas, ¿cómo sabríamos lo fuerte que es? Durante el dolor y la tristeza, buscamos a Dios, y Él siempre está allí para consolarnos. Al experimentar su amor y ayuda, también podemos compartir ese consuelo con otros que están sufriendo. En segundo lugar, Dios usa el sufrimiento para demostrar que nuestra fe es genuina. La forma en que enfrentamos los tiempos difíciles revela si realmente confiamos en Él. Nuestra fe, probada como el oro en el fuego, traerá alabanza y gloria a Jesús. 1 Pedro 1:7. Los verdaderos creyentes no culpan a Dios ni dudan de su bondad durante las pruebas. En cambio, las consideran un motivo de gozo. Santiago 1:2. Porque estas pruebas demuestran que son hijos de Dios. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12.
Finalmente, Dios utiliza el sufrimiento para ayudarnos a enfocarnos en el cielo, en lugar de este mundo. La Biblia nos recuerda a menudo que no debemos aferrarnos demasiado a las cosas terrenales, sino mirar hacia el reino eterno de Dios. Los inocentes pueden sufrir aquí, pero esta vida no es el final de la historia. Jesús dijo, «Mi reino no es de este mundo». Juan 18:36. Para sus seguidores, los problemas de esta vida no se comparan con el gozo que nos espera en el cielo. Como escribió Pablo, nuestros sufrimientos actuales no son nada comparados con la gloria que se revelará en nosotros. Romanos 8:18. ¿Podría Dios detener todo sufrimiento? Sí, podría. Pero Él promete que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Romanos 8:28. Incluso el sufrimiento forma parte del todo que Dios usa para cumplir su plan perfecto. Su plan es impecable, su carácter es perfecto, y nunca nos fallará si confiamos en Él. ¿Quién controla el clima? ¿Dios o Satanás? Algunos señalan pasajes de la Biblia donde Satanás es llamado el príncipe del poder del aire y el Dios de este mundo. En 2 Corintios, algunos interpretan que Satanás podría tener control sobre el clima, pero al estudiar la Biblia de cerca, vemos que, incluso si Satanás y sus ángeles caídos tienen algún poder sobre el clima, el poder de Dios es mucho mayor. Dios está a cargo de todo. El diablo, nuestro adversario, es real y tiene un poder limitado en este mundo, pero Satanás es un ángel caído, no es Dios. Solo tiene el poder que Dios le permite tener. Si Satanás pudiera influir en el clima, esto solo sucedería con el permiso de Dios y bajo su control. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia de Job. Dios permitió que Satanás lo probara, y estas pruebas incluyeron eventos relacionados con el clima. Por ejemplo, el fuego de Dios, probablemente un rayo, descendió del cielo y quemó las ovejas y los sirvientes de Job. Después, un viento poderoso, posiblemente un tornado, destruyó la casa del hijo mayor de Job, matando a todos sus hijos. Incluso si Satanás causó estos desastres, solo pudo hacerlo porque Dios se lo permitió, y todo formaba parte del plan y propósito de Dios. Es Dios, no Satanás, quien controla el clima. Dios gobierna los cielos y envía la lluvia. Salmos 77, 16, 19. Tiene poder sobre el viento, sustenta y cuida todo el universo. Hebreos 1:3. Dios ordena las nubes. Job 37, 1, 12. Tiene poder sobre los rayos. Salmos 18:14. Y gobierna toda la naturaleza. Job 26. Dios está en control de todo, incluido el clima. En su sabiduría, Dios provee y cuida de toda la creación. Cuida de sus hijos, pero también permite que Satanás, los demonios y las personas tomen decisiones y cometan actos de pecado, maldad e injusticia. Estos mismos seres son plenamente responsables de todos los desastres y tragedias causados por el hombre. Sabemos que Dios tiene un plan para todo lo que sucede. Efesios 1:11, Romanos 11:36. Y su mano invisible está presente incluso en medio de nuestro dolor, aunque Él nunca peca ni causa el mal. Santiago 1:13-17. Para el creyente, ningún sufrimiento carece de propósito, ya sea causado por personas o por la naturaleza. Puede que no siempre comprendamos por qué ocurren cosas malas, pero podemos confiar en que Dios está utilizando cada prueba y dificultad para su gloria y para nuestro bien eterno. ¿Es incorrecto culpar a Dios? Culpar a Dios es algo que muchas personas hacen cuando las cosas van mal en sus vidas. El razonamiento suele ser así. Dado que Dios tiene control sobre todo, podría haber evitado lo que sucedió. Podría haber mejorado mi situación o prevenido lo malo, pero no lo hizo. Así que debe ser su culpa. De cierta manera, esto puede parecer lógico. Algunos versículos de la Biblia incluso parecen implicar que Dios es responsable de todo. Por ejemplo, Isaías 45:7 dice, «Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo la prosperidad y creo el desastre. Yo, el Señor, hago todas estas cosas». También está Isaías 46:9-11 que dice, «Recuerden las cosas pasadas, las de antaño.
Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay ninguno como yo. Digo que, propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo. Lo que he dicho, eso haré que se cumpla. Lo que he planeado, eso llevaré a cabo. Estos versículos muestran que Dios tiene control absoluto sobre todo. Entonces, ¿significa eso que está bien culparlo cuando sucede algo malo? La palabra culpar significa atribuirle la responsabilidad de algo malo a alguien. Pero culpar a Dios va más allá de reconocer que Él está a cargo. Cuando lo culpamos, estamos diciendo que cometió un error, que hay algo incorrecto en Él. Al culparlo, nos colocamos en una posición de juicio sobre Dios, como si fuéramos sus superiores y Él estuviera siendo juzgado por nosotros. Pero nosotros no somos los jefes de Dios. Somos su creación, y Él es el creador. La Biblia nos recuerda esto en Isaías 45, 9, 10, que dice: «Ay de aquel que contiende con su hacedor. Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos del suelo. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero: ¿qué estás haciendo? ¿Acaso la obra le dice al artesano: tus manos no tienen habilidad? Ay del que le dice a su padre: ¿qué has engendrado? O a su madre: ¿qué has dado a luz?». Estos versículos dejan claro que, como seres humanos, no tenemos el derecho de encontrar fallos en Dios. Él nos creó, no al revés. Cuando nos sintamos tentados a culparlo, debemos recordar quién es Él y quiénes somos nosotros. En lugar de culpar a Dios, deberíamos confiar en Él, incluso cuando la vida parece incomprensible. Para evitar culpar a Dios, primero debemos entender por qué experimentamos sufrimiento y dolor. El pecado es la causa de todo lo malo y malvado en nuestras vidas. Dios no creó nuestros cuerpos ni nuestras almas para vivir en un mundo lleno de pecado. Fuimos hechos perfectamente para habitar en un mundo perfecto, pero cuando Adán pecó, arruinó el diseño perfecto de Dios. Cuando suceden cosas malas, nos recuerda que el pecado tiene consecuencias graves. Por eso, antes de culpar a Dios por nuestros problemas, necesitamos examinar nuestras propias vidas y preguntarnos si nuestras decisiones han contribuido al problema. Después, debemos reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Es curioso cómo algunas personas no se preocupan por Dios cuando todo está bien, pero cuando ocurre un desastre, de repente lo culpan. Viven la mayor parte de sus vidas como si Dios no existiera, pero cuando algo malo sucede, actúan como si todo fuera culpa de Él. Eso no solo es injusto, sino también una falta de respeto hacia Dios, quien ya nos ha dado todo lo que necesitamos para conocerlo. Incluso cuando estamos cerca de Dios, eso no significa que estaremos exentos de dificultades o dolor. Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando enfrentamos desastres? A veces los cristianos se sienten tentados a culpar a Dios cuando están sufriendo. Incluso podríamos sentirnos como la esposa de Job, quien le dijo: «Maldice a Dios y muere». Pero en lugar de culpar a Dios, podemos acudir a Él en busca de consuelo. Los cristianos tienen una promesa que otros no tienen. Romanos 8:28 dice: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Algunas personas solo citan la parte que habla de el bien, pero eso no es toda la promesa. Esta, destinada a aquellos que aman a Dios y a los que son llamados según su propósito. En lugar de culpar a Dios, las personas que lo aman pueden enfrentar tiempos difíciles sabiendo que nada les sucede a menos que Dios lo permita por una razón amorosa. Él tiene propósitos buenos y más altos al permitir cosas difíciles, incluso el dolor y la muerte. Cuando deseamos la voluntad de Dios más que la nuestra, Él no deja que nuestro sufrimiento sea en vano. Cada pena, pérdida y dolor puede ser utilizado para el bien en las vidas de su pueblo. Puede usar nuestro duelo para ayudarnos a crecer más fuertes y para servir a los demás. Los tiempos difíciles nos dan oportunidades para almacenar tesoros en el cielo, como dice Mateo 6:20. En lugar de culpar a Dios, deberíamos dar gracias en todo, como nos enseña Efesios 5:20. Sabemos que Dios puede intervenir y arreglar cualquier situación, pero cuando no lo hace y algo malo ocurre,
No debemos acusarlo de hacer algo incorrecto. Job, quien sufrió enormemente, no pecó al acusar a Dios de maldad. A pesar de haber perdido tanto, Job dijo, «Aunque él me mate, en él esperaré». Job 13:15. Dios honró la fe de Job y lo bendijo después de que pasó la prueba. Dios también quiere bendecirnos a nosotros con más entendimiento, un amor más profundo por Él y recompensas eternas que nadie nos podrá quitar. Cuando sentimos la tentación de culpar a Dios, podemos seguir el ejemplo de Job y confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Ver Salmo 131. La Biblia nos habla de muchos eventos que sucederán en los últimos tiempos. Estos eventos se pueden clasificar en señales naturales y señales espirituales, la sociedad, señales tecnológicas y señales políticas. Al observar lo que dice la Biblia y ver estas señales a nuestro alrededor, podemos estar seguros de que podríamos estar viviendo en los últimos tiempos. En Lucas 21:11, Jesús habla sobre algunas señales naturales que sucederán antes de su regreso. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares, eventos aterradores y grandes señales desde el cielo. Esto no significa que cada terremoto o desastre sea una señal del fin, pero cuando los desastres aumentan, es como una advertencia, como los dolores de parto que Jesús mencionó en Mateo 24:8. La Biblia también habla de señales espirituales, tanto buenas como malas, y nos advierte que las personas seguirán a falsos maestros. Hoy en día, vemos más sectas, mentiras y prácticas como el movimiento de la nueva era o religiones paganas. Por otro lado, Joel 2:28-29 promete una gran efusión del Espíritu Santo. La profecía de Joel se cumplió en el día de Pentecostés, Hechos 2:16, y continúa hoy a través de avivamientos, movimientos guiados por el Espíritu y la predicación del Evangelio en todo el mundo. También hay señales en la sociedad. El pecado en el mundo hoy muestra cómo las personas se están rebelando contra Dios. Los malhechores y los impostores irán de mal en peor. Vivimos en un mundo egoísta, donde las personas se aman a sí mismas más que a nada y hacen lo que les parece correcto. Algunas profecías de los últimos tiempos parecían imposibles hasta que desarrollamos la tecnología moderna. Por ejemplo, algunos de los eventos. En un mundo con armas nucleares, las profecías de Apocalipsis se vuelven más fáciles de imaginar. En Apocalipsis 13 se menciona que el anticristo controlará las compras y ventas, haciendo que las personas reciban la marca de la bestia. Con la tecnología de los microchips actuales, esto parece muy posible. Además, herramientas como Internet, la radio y la televisión están permitiendo que el Evangelio se comparta con todo el mundo, tal como Jesús lo dijo en Marcos 13:10. Las señales políticas son otra pista importante. Una de las profecías más sorprendentes cumplidas es el regreso de Israel a su tierra en 1948. Al comienzo del siglo XX, nadie pensaba que esto podría suceder. Pero ahora Israel ha vuelto a su tierra y mantiene Jerusalén, aunque enfrenta muchos enemigos. Zacarías 12:3 dice, «En ese día, cuando todas las naciones de la tierra se reúnan contra ella, haré de Jerusalén una roca inconmovible para todas las naciones. Todos los que traten de moverla se harán daño». Jesús también dijo en Mateo que nación se levantará contra nación y reino contra reino. Y las guerras y rumores de guerra actuales se ajustan perfectamente a esta descripción. Estas son solo algunas de las señales que indican que estamos cerca del fin de los tiempos. Hay muchas más. Dios nos dio estas profecías porque no quiere que nadie sea destruido por su ira. Siempre da suficientes advertencias antes de traer el juicio. Estamos viviendo en los últimos tiempos. No sabemos exactamente cuándo regresará Jesús, pero el rapto podría ocurrir en cualquier momento. Dios tratará con el pecado de una de dos maneras, ya sea a través de su gracia o de su ira. Todo aquel que crea en el Hijo tiene vida eterna, pero quien rechace al Hijo no verá la vida, pues la ira de Dios permanece sobre él. Cualquiera que rechace a Jesús seguirá bajo el juicio de Dios. Aquí está la buena noticia. Aún no es tarde para elegir la vida eterna.
Solo necesitas creer y aceptar el regalo gratuito de la gracia de Dios. Y así, llegamos al final de este video. Espero que hayas aprendido algo nuevo y valioso hoy. Me gustaría saber tu opinión, así que no dudes en dejar un comentario contándonos lo que más te impactó o lo que aprendiste. No olvides darle like si te gustó el contenido y suscribirte al canal para más videos como este. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.